Hola, ¿qué tal chicos? Saludos, les habla Carlos León y hoy estoy con uno de mis estudiantes, Joao, y con Joao vamos a estar conversando un poco de su experiencia con el idioma español y preparamos un ejemplo de conversación básico en el que nosotros vamos sencillamente a conocer a Joao, vamos a escuchar también un poquito de su experiencia con el idioma español y a su vez, bueno, contar cómo el español ha interferido en su vida y cómo le ha ayudado también tal vez en el plano profesional, ¿no? Seguramente Joao nos va a dar algunos consejos y experiencias a partir de su propia dedicación con el idioma. Primero conozcamos a Joao. Joao, cuéntanos dónde vives, a qué te dedicas. Hola, hola a todos, soy João, vivo en Sorocaba, que es una ciudad que está muy cerca de São Paulo, de la ciudad de São Paulo. Hoy soy profesor de teatro y también hago algunos trabajos de intérprete de lengua de señas, de señales. Okay. ¿Hace cuántos años ya llevas trabajando en lenguas y señas? Ya como que 5 años, Wow, 5 años ya, muy bien. sí. ¿Cuándo fue tu primer contacto con el idioma español? Mi primer contacto fue cuando tenía 15 años, algo así. Tenía una novela que pasaba en México y llegó a Brasil, que se llamaba Rebelde. Había una novela, ¿no? Había una novela. había, había una novela, sí. Y lo que pasó fue que en la escuela mis amigos siempre les gustaba esta novela y hablaban cosas de ella. Y yo no me interesaba en mirarla, en ver la novela. Pero las canciones me gustaban. Y así empezó mi primer contacto con la lengua. Habían otras canciones, pero por ejemplo, Shakira ya aquí en Brasil ya estaba como que tenía muy éxito aquí en Brasil. Escuchaba algunas canciones de ella, pero no me ponía tanta atención. No estaba así como que, que ganas de aprender y eso. Ok. Pero con las canciones de RBD, lo que pasó fue que empecé a tener las letras y Mm, escuchaba la canción y tenía las letras. Entonces ahí empecé el contacto y las ganas de empezar a estudiar. perfecto. Desde ese primer contacto, bueno, digamos que ya conocías de referencia a Shakira y tal vez muchos otros que en Brasil, de verdad que en Brasil tenía mucho público. Yo no sabía tanto de Shakira en Brasil, que había mucha gente que la seguía, también Alejandro Sanz de España, hay muchísimos aquí en Brasil que la gente le escuchaba su música. Pero también cuando empecé a ver la historia de Roberto Carlos, veo que él también produjo canciones en español y en muchos casos con cantantes hispanos. Entonces yo veo que ya había una conexión hace muchos años. Pero bueno, ¿y ese primer contacto qué te pareció? ¿Un idioma difícil o un idioma fácil? Y me dices el por qué. A principio me pareció un poco raro, porque habían algunas palabras que estaban cerca de portugués y eso denota, de pronto ya se da cuenta que, sí, se escribe de la misma manera, se habla un poco distinto, pero se escribe de la misma manera. Entonces me pareció bien, pero algunas palabras, cuando me di cuenta que se escribe de la misma manera y tiene un significado distinto, qué raro, ¿qué pasa? ¿Por qué eso? Y la pronunciación igual me pareció un poco raro. A principio estaba que no, nunca voy a conseguir decir esta palabra. Eso me parece un poco raro, mucho raro, muy raro, muy Muy raro. raro, me dice. Eh, ok, fíjate que nuestra participación hoy, para quienes nos están viendo, Joao es estudiante, viene estudiando español conmigo desde hace alrededor de unos 6 meses, más un poco, creo que 6 meses en total. Hemos parado en algunas ocasiones, volvemos por temas de trabajo, incluso yo que he estado también a veces ocupado, pero siempre hemos estado en clases. Como Joao es una persona que ya tenía un conocimiento de español, pero comenzó clases conmigo también para mejorar, afinar.
Quiero que nos cuentes si pudieras definir nuestras clases en 3 palabras. Y si dices 3 palabras, una palabra me dices el porqué, la otra el porqué y la otra el porqué. Ya. La primera palabra creo que es empatía, porque aquí en Brasil vivimos en un contexto político un poco raro. Y a veces la gente de Brasil habla de Venezuela sin conocer, sin saber qué pasa, sin saber cómo es. Entonces, tener clases contigo y saber de las cosas que pasan en Venezuela por lo que habla un venezolano, un nativo de allá, me parece súper bien y me pone en este lugar de empatía, de saber cómo es. Tenemos en nuestras vidas algunas cosas que en común, así, y nuestra manera de vivir, nuestros ideales políticos de estar en contacto con la gente, de pensar el desarrollo para todos. Entonces me pone en este lugar de empatía. Excelente. Ok, esa es la primera palabra. Sí, la primera palabra. La segunda palabra creo que es dedicación, porque a principio cuando me enseñabas alguna cosa, estaba como que, sí, eso creo que ya sé, porque ya leí en alguna parte o ya escuché alguien decir eso y ya. Pero en el otro día ya me olvidaba. Entonces yo tuve que empezar a tener esta dedicación de revisar y estudiar todo lo que me enseñabas y que me enseñas. Y lo que pasa también es que, como dijiste, yo tenía ya contacto con la lengua, así, pero era una cosa no tan, ¿cómo puedo decir? Aprofundada, Tan no sé. profunda. Tan profunda, sí. Era una cosa como que básica. Entonces yo leía, yo estaba en contacto con las canciones, empecé a hacer clases, pero estaba así como que, ya, qué bien, está cerca de portugués, no tengo que aplicarme tanto, estar así como que enfocado. Y entonces la palabra dedicación en nuestras clases me ha hecho desarrollar más el español. Sí. Y la última palabra creo que es superación, porque lo que pasa es que me parece que estoy como que en un ciclo. Siempre que hablo las mismas palabras, las mismas maneras, las mismas frases, y estar en contacto contigo en las clases me enseñas otras maneras de decir, de expresarme, de hablar de algunos temas que nunca hablé, que solo el contacto con las canciones, por ejemplo, nunca me dieron esta oportunidad de decir, de expresarme. Entonces la palabra superación está como que perfecta para cerrarnos este tema de las palabras de la clase. Para cerrar, muy bien, gracias por las palabras, en verdad. Yo también, si tuviese que definir de manera inversa el trato, creo que yo colocaría al principio empatía también, superación la colocaría de segundo y en ese mismo y dejaría de última dedicación. Pero luego te daría la explicación, pero sí lo invertiría, superación, porque en este caso lo coloco de segundo por tu evolución, principalmente eso, ¿no? Porque he visto más de cerca la evolución que la dedicación. Tú ves la dedicación porque tú mismo te dedicas en tu casa estudiando, eso no lo puedo ver yo solo veo el resultado, entonces por eso veo superación. Muy bien. Pero ahora vamos a conocer un poquito tu mundo por el español, ¿no? Cuando te conocí me contaste que tuviste la experiencia de visitar Bolivia. Háblanos un poco de eso, qué te pareció el país, qué fue lo que te emocionó, te impactó y bueno, qué recuerdas de esa experiencia en general. Sí, mi experiencia en Bolivia fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Tenía ganas de salir de Brasil y al principio esta ganas de estudiar español me ocurrió porque ya sabía que era más fácil conocer un país latino
más vecino de Brasil, por ejemplo, do que irme a otro continente. Entonces, eso me despertó la gana. Y cuando empecé a estudiar, cuando tenía 15, 16 años, en este curso que no me dedicaba y no estaba como que enfocado, tenía esta gana, ya quiero salir, quiero ir a viajar, y perfecto. Entonces, terminé el curso y estaba como, soy un hispanohablante, hablo perfecto, soy increíble y eso. Pero cuando llegué en Bolivia, llegué a Bolivia. Lo que pasó fue que estaba como que, no sé nada. No sé nada, no es posible. Porque todo lo que me enseñaba todo lo que me enseñaba la profesora era como que así, como que de ya pronto, listo, todo súper listo. Y me hablaba, la contestaba con las frases listas, las frases listas. Y ya, pero en Bolivia, con el día a día, con el contacto, con la gente me preguntaron muchas cosas que la profesora nunca me había preguntado, me di cuenta, no sé hablar. Y comprender lo que decían estaba como, ya no sé hablar. Y lo que me gustó fue que sentí que aprendí un poco más de las palabras. Conseguí comprender más un nativo hablando, conseguí comprender mejor. Y las cosas que me emocionaron ahí son la manera, una de las cosas principales es darme cuenta de cómo nosotros brasileños estamos alejados de este sentimiento, de esta cultura latinoamericana. Porque somos un país gigante y uno de los únicos de Latinoamérica que habla portugués, que no habla español, y no estamos así como que en contacto con eso. Aquí en Brasil se escucha decir que sí, tenemos que hablar español, pero no es una cosa tan fuerte. El idioma inglés es más incentivado por muchas partes. Hay muchas escuelas de inglés, hay muchas cosas así. En la escuela, los niños, los jóvenes ya aprenden inglés, pero no tiene como que el gobierno no tiene como que nada para enseñar a la gente a hablar español. Claro, no hay un proyecto de manera, digamos, pensado de forma estratégica, incluso porque al ser rodeado de muchos países, digamos que los ciudadanos deberían ser preparados de forma estratégica, incluso Sí. hablar el otro idioma, ¿no? Es verdad lo que tú dices. No creo, por ejemplo, un país de estas dimensiones como Estados Unidos, se enseña mucho español también. El segundo país extranjero donde se habla más español, y el primer país, y Rusia, por ejemplo, dudo que Rusia, digo por extensiones territoriales, países muy inmensos, ellos hablan otros idiomas. Dentro de Rusia les enseñan otros idiomas, están rodeados de muchos países y estratégicamente la población tiene que estar preparada. Sí, y ahí en Bolivia, ¿qué me pasó? Fue que tenía contacto con otras personas de otras partes del mundo. Y me fui para hacer un trabajo voluntario, un voluntariado. Y tenía contacto con niños. Ya era como la misma cosa que hacía en Brasil. Tenía contacto con niños pobres y les enseñaba clases de teatro porque era lo que yo estaba estudiando en la graduación. Y entonces ahí tenía otros voluntarios para enseñarles inglés, enseñarles manualidades, enseñarles otras cosas, deportes y eso. Y tenía una chica de Suiza, de la parte francesa. Había una chica de la parte francesa de Suiza. Y hablaba francés, italiano, inglés y alemán. Y yo estaba, ¿cómo habla todo eso? Y me dijo que ahí donde vive es normal que tenga contacto con nuestras lenguas. ¿Y hablaba además español porque también? No, el español no hablaba. Pero así, la conocí en una semana, en 2 semanas ya estaba hablando español. Ya hablaba porque no hablaba así tan ordenadamente, pero ya estaba hablando, paraba para pensar, niños, hoy vamos, estaba hablando así, pero ya estaba hablando.
Y yo, no, ¿qué pasa? Es una máquina. ¿Qué? No sé, no sé. Y ahí también me dio mucha gana de mejorar mi español. Hablé, tengo que aprender el español, hablar el español perfectamente. Y entonces, estas cosas, y otra cosa más, es, fue darme cuenta de las cosas que pasaban en Bolivia, igual pasan en Brasil. Y es un país que está aquí como que vecino y no sabemos, aquí en Brasil no sabemos nada que pasa en Bolivia, no tenemos contacto con la cultura, no sabemos nada de Bolivia. Y estar ahí me despertó esta ganas de conocer más la cultura latinoamericana y enterarme de todo lo que pasa en este continente. Sobre Brasil, estando en Bolivia, ¿qué sentimiento descubriste en ti sobre tu propio país? Mira, mira, los bolivianos son extremadamente nacionalistas, extremadamente. Y me recuerdo que una vez me invitaron a ir a una disco, a un boliche, y estaba ahí en esta disco y no se escuchaba canciones en inglés, solamente canciones en español. Reggaetón, salsa, cumbia y estas canciones. Y la gente así como que ya, disfrutando todo. Y ahí me puse a pensar, y Dios, en Brasil, en las discos que voy, las discos que tengo contacto, no se escucha canciones brasileñas. Es muy raro que tenga una noche solo con canciones brasileñas. Y entonces me empecé a pensar, mira, ¿qué pasa? En Brasil no tenemos esta gana de tener contacto con nuestra propia cultura. Además, eso poco nos enseñan en la escuela, tener contacto con nuestra propia cultura. Y otra cosa, siempre que un brasileño te va a decir alguna cosa de Brasil, empieza a decir siempre por la peor parte. Ah, Brasil no es bueno, Brasil está en la basura, Brasil y eso, y eso, y eso, y eso. Y en Bolivia tenía muchos problemas, pero los bolivianos cuando me hablaban de Bolivia estaban como que súper contentos en decirme, en presentarme las comidas, en hablarme cosas que pasó en Bolivia, la historia de Bolivia. Me hablaron de cosas malas, pero así como que casi nunca. Y me hablaron, las cosas malas, tú vas a darte cuenta ahí en la calle Cuando no sé vayas. cómo decir eso. Cuando vayas y vuelvas de tu trabajo, en este camino todo te vas a darte cuenta. Y volví así como que ya no es posible. Aquí en Brasil no se puede, no puedo seguir así. Tengo que cambiar. Tengo que ser más boliviano que brasileño en este contexto. Excelente, claro, empezar también a educarte como brasileño, ¿no? A entender tu país, a quererlo, a recomendar un plato de comida, pero explicar el por qué esto se llama feijoada, porque este plato surgió de este momento de la historia del país. Normalmente en mi país también, Venezuela, tenemos ese tipo de cultura, en Bolivia mucho más, porque es un país fuertemente donde la cultura indígena ha prevalecido. Entonces existe un amor también a la tierra, ¿no? a lo autóctono. Muy lindo que hayas tenido esa experiencia y la hayas podido colocar en un contraste con Brasil. Ok, ya allí mencionaste cómo te cambió, digamos, tu percepción al ser brasileño, pero ahora pasemos al plano laboral. Actualmente el español te ha permitido o lo usas en tu trabajo, digamos que lo que has aprendido conmigo en las clases lo has podido llevar incluso a tu plano laboral. Sí, porque en este espacio cultural que trabajo como profesor, lo que pasa es que ahí el director tiene contacto con otras personas de Latinoamérica. Y una vez me preguntó, porque estaba hablando con mi jefa, y ella lo dijo que yo sabía hablar español. Y entonces,
¿qué pasó? Fue que él me dijo, tengo una reunión y tengo que hablar con algunas personas de Argentina, Chile, Ecuador, México, y va a pasar esta reunión por Zoom. Ya estábamos en este contexto de pandemia, y me dijo, esta reunión va a pasar por Zoom y quiero saber si puedo estar ahí porque todos van a hablar español, solamente yo portugués, y no sé si los voy a comprender, si me van a comprender, no sé cómo va a pasar eso. Ya estábamos en clase, nosotros dos, tú y yo, y acepté. Estaba así como que nervioso, súper nervioso, pero fui. Y lo que pasó fue que fue una experiencia increíble, porque así, con este frío en la panza, conseguí aprender muchas cosas, porque me hablaban, yo tenía este tiempo de cómo voy a estructurar esta frase en portugués, o al revés igual, cómo voy a estructurar esta frase en portugués. Pero fue una experiencia increíble. Y en cuestiones de Y segundo, ¿no? Que decir, sí, todo ocurría muy rápido. sí, y una palabra, escuchaba una palabra y ya conozco esta palabra, conozco, y ya de pronto me aparecía en la mente. Y otra cosa buena de esto fue que este trabajo no fue como que un trabajo voluntario. Este tiempo de reunión me lo pagaron por eso. Y esas reuniones a veces pasa. Son directores en un contexto latinoamericano que siempre están en reuniones, siempre están hablando para saber de estrategias, de operaciones que se pueden hacer unidos para mejorar el trabajo y en este contexto. Perfecto. Ok, Joao. Porque ya has mencionado algunos de los ejemplos de cómo llevas el español en tu día a día, pero si pudieses dar alguna recomendación a las personas por qué estudiar español, estudiar no, aprender español, ¿por qué lo recomendarías? Sí, quiero empezar hablando que sí, en Brasil es necesario que aprendamos a hablar español. Ah, Primero, porque somos el único país de América del Sur que no habla español. No, uno de los, hay otros países que no hablan, pero somos gigantes y somos como que referencia para esta parte de Sudamérica. Y es más posible, ya hablé un poco sobre eso, pero como un consejo, es más posible y más barato que conozca un país latinoamericano que un país europeo, un país asiático, por ejemplo. Y entonces, esta es una posibilidad, uno de los motivos. Y otra cosa es que somos latinoamericanos y tenemos que aprender. En Bolivia tenía muchas personas que estudiaban el portugués y yo estaba aquí, ¿por qué estudian portugués y no estudian inglés o otra cosa así? Pero estudiaban inglés y estaban así como que aprendiendo a hablar portugués, y cuando sabían que yo era brasileño me preguntaban cosas acerca de todo eso. Entonces, aprender el español es ponerse y afirmarse como latinoamericano. Es saber de otras culturas. Es escuchar y hablar de Brasil y escuchar de otros países, de las culturas, de todo eso, con tus propios oídos y no porque aquí en Brasil están diciendo eso o aquí. Exactamente. ¿Cómo me pasó contigo? Aquí en Brasil escuchamos decir muchas cosas de Venezuela, pero cuando hablamos, yo, si no fuera el español, por ejemplo, estaría solo con las informaciones que me decían aquí en Brasil. Y entonces yo pude hablar contigo y saber si qué pasa, otras opiniones son importantes. Y creo que estos son algunos de los motivos que sí o sí tenemos que aprender español. Muy bien. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo esta actividad. Es un testimonio de un estudiante brasileño, en este caso Joao, que voy a traer otros testimonios también, pero
que junto a estos estudiantes conforman un grupo de brasileños que tratan de llevar el español más allá de un simple idioma, sino vincularse a él a través de, en el caso de Joao, entender mejor lo que pasa en otro país en el propio idioma y no filtrarlo a través del portugués, porque obviamente a veces las traducciones engañan mucho. Y por otro lado también el aspecto cultural tiene que ver mucho también con la identidad de sentirse brasileño mientras conoció otra identidad, en este caso la boliviana. Y al mismo tiempo se aprende a valorar más el propio idioma, el portugués, a través cuando nos interesamos en un idioma como el español. Entonces, no sé, Joao, si quieres decir algunas palabras finales. No, solo quiero agradecerte por la paciencia y por siempre estás listo para ayudarme cuando me equivoco, cuando hablo estes y no estos. y ya, muchas gracias por tu trabajo y por todo lo que me enseñas en todas las clases. Gracias. No, por nada. Bueno, chicos, espero que ustedes hayan escuchado hasta el final. Por favor, dejen su comentario de qué les pareció, si pudieron entender todo, completamente todo de lo que Joao dijo durante la conversación. Y así son las conversaciones o las clases, digamos, las que imparto yo, las que impartimos en Factor Idioma. Siempre tienen un ápice o un espacio para, digamos, incluso colocar temas debatibles. Es decir, donde la persona pueda ser sí misma, pueda dar su opinión en otro idioma. Y no es solo una conversación en la que sí, no, me gusta, no me gusta. ¿Okay? No es a veces eso, sino enseñarlos a opinar, a dar su opinión. Y bueno, este video va a estar también en Instagram, así que me gustaría que me sigan por allá en Instagram, Eufalo Español. Muchas gracias, Joao, nuevamente, y gracias a todos por haber visto el video. Cuídense mucho y viva el español en Brasil. Chao, viva, cuídense. Chao.